Bueno, pues nos acabamos de enterar por el Canarias 7 que se acaba de la Guardia Civil en una operación incautar más de 200 kilos de cocaína y también algunos de hachís en la isla de Lanzarote. Ya hay varios detenidos. Intentaremos a lo largo del informativo de esta tertulia dar mayor información. En cuanto al tiempo, parece que la tormenta Z no va a alcanzar al menos la isla de Lanzarote, aunque por si acaso el gobierno de Canarias ha alertado a los servicios de emergencia por si se complica la situación, porque estas cosas no se saben exactamente, no lo pueden definir, es muy probable que no llegue ni siquiera a La Palma, que era la que tenía más posibilidades de que alcanzar la parte de la cola de esa tormenta tropical, y parece más que va a estar y va a pasar por la zona de las Islas Madeira y luego introducirse en la parte oeste de la península española. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Tomás López, buenas tardes, don Tomás. Buenas ¿Cómo tardes, está usted? Jorge. ¿Bien? Muy bien. Viernes, muy bien. De viernes, sí. El viernes, usted viene los viernes porque el viernes es un buen porque día, el viernes ¿no? es un día ya, usted es la avanzadilla para lo bueno. La avanzadilla para calentar motores. Buenas tardes, don Valentín Ollaneda, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Por cierto, estaba mirando, comprobando eso que decías Sí. de la tormenta, que hay un aviso, pero también a nivel nacional, de la Agencia Estatal de Meteorología, que dice que va a afectar a zonas marítimas del Atlántico cercanas a Canarias y ya se estaba diciendo que es posible que toque entre mañana y pasado un poco a Tenerife y La Palma. Y La Palma. Con lo cual puede llegar vientos a entre 70 y 100 kilómetros por hora. Sobre que todo en medianía, en altura y en medianía. Sí, que aumentaría un poco el viento en la provincia oriental, pero que no sería para nada. Pero bueno, el gobierno de Canarias, como yo creo que hace bien estas cosas, hay que prevenir, porque como no se sabe, porque después, ¿qué pasa? Que usted puede más o menos saber, intuir por los métodos científicos, pero evidentemente eso no es infalible y por lo que sea... Y de hecho, en el recorrido que lleva ha ido cambiando de rumbo de izquierda a derecha. Una tormenta loca porque ha ido para atrás, para adelante, en fin. En cambio, la predicción para Lanzarote de la Agencia Estatal de Meteorología, la concreta para Lanzarote, no es mala. O sea, ni pone demasiada lluvia, ni los vientos son fuertes. Imagino que todo lo que queda, que es lo que pasa con esas tormentas, ¿no? Sí. Que son como muy explosivas en donde se generan, pero que En luego el en su centro, entorno, en el núcleo. exacto. Y al contrario, a partir del sábado, sí, del domingo y el lunes, un calor, o sea, por lo menos la previsión es de que subamos a 28 grados. Pero para que vean grados. cómo ha ido perdiendo, digamos, fuerza, es que empezó, cuando estaba en el Atlántico, a mitad del Atlántico era una tormenta de unos 400 kilómetros cuadrados, es decir, 400 kilómetros cuadrados son kilómetros, para entenderlo, ¿no? Es decir, Lanzarote tiene, en este caso, creo que son 800 kilómetros cuadrados. Bueno, pues toda esa tormenta es lo que se estaba, para entenderlo, ¿no? Se estaba prácticamente desplazando a la mitad de lo que fuera Lanzarote por todo el Atlántico, ¿no? Subiendo hacia Madeira y en su paso hacia Madeira pasando por la parte más oeste de las Islas Canarias. Bueno, ya veremos porque todavía, esto en cualquier caso creo que es más para el sábado, ¿no? que para hoy, Sí. en principio, para el sábado y domingo. Bueno, en torno a la actualidad de Lanzarote, como siempre, muchas noticias. Por cierto, una noticia, bueno, un poco de ocio también viene bien, y es que la Helen Linde... Queda de eso. De ocio, de gente que se entretiene. De gente que se entretiene, Helen Linde y su marido, que es el gran jugador de baloncesto, ¿no? Ricky Rubio, ¿no? Ricky Rubio no. No, ¿cómo se llama? Pues ahora ya se me quitó Rudy Fernández. Rudy Fernández, el gran jugador del Real Madrid. Bueno, pues se encuentra aquí. En este caso nos dicen, no lo hemos podido asegurar 100%, que se encuentra precisamente hospedándose en el Hotel Farione, en el nuevo Hotel Farione, que de último pues están llegando personajes bastante famosos y conocidos de este país, ¿no? Bueno, estuvo ya, como bien sabe todo el mundo, la reina. Ella se sacó una foto en Facebook, en Playa Honda, con sus dos hijos y hablando un poco del espectacular tiempo que, a pesar de que hace hoy todo nube en Lanzarote, porque es prácticamente todo nube, pero es el clásico tiempo de otoño. A mí me recuerda a mi infancia, cuando había en esos tiempos de calma chicha, a pesar de que caía alguna gotita, ¿no? Pero está magnífico el tiempo, ¿no? Sí, o sea, de temperatura sí, es verdad que esta noche cayeron algunas gotas más, o sea, incluso se mojó el piso y tal, pero a mí sí me sorprende el tiempo que, o sea, lo variable que, bueno, es muy propio también del otoño, pero las temperaturas previstas para la semana que viene, imagino que también como la tormenta esta es tropical, pues también me imagino que
ahora subir las temperaturas, pero a partir del domingo hay previsión de máximas de 28, 29 grados. El color del cielo y en general es color de otoño, pero después hace calor, porque la temperatura hace bochorno, porque se está metiendo el tiempo del sureste, que es el tiempo, digamos, más africano, por lo tanto más caluroso, ¿no? Y eso es lo que está provocando este tiempo raro que ahora mismo, pero a mí me encanta, ¿no? Me encanta, mire, estas son imágenes tomadas en la mañana durante el día de hoy, de diversas zonas de Arrecife, y mira qué bonito luce, ¿no? A mí me encanta. En uno de los días, yo recuerdo cuando era muy chinijo, yo vivía en esa zona, ¿no? Yo vivía en la zona del barrio La Destila, que me acuerdo que para pescar era magnífico, porque curiosamente cuando el mar está más oscuro y el agua, pues se pesca con mucha más facilidad, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otros temas más importantes que están afectando sin duda a mucha gente. Tomás, al final te hicieron caso, pero mal. Te digo, con el tema de los PCR. Al final, lo que parecía que el sentido común imponía, que era que se hicieran los controles a cualquier tipo de persona, viajero que llegara a Lanzarote o a Canarias en general, o a España, de países donde hubiese pues contagio, digamos, un alto índice de contagio, pues parece, Tomás, que al final el gobierno del Estado lo ha hecho, pero no ha contentado al sector turístico. Lógico, porque falta una de las patas. O sea, al final, por no tomar una medida adaptada a una realidad concreta como es la de Canarias, que es primero un archipiélago, es decir, tenemos unas características orográficas que nos permiten un aislamiento natural del archipiélago y por lo tanto el control de por dónde entra la gente, que siempre o por puertos o por aeropuertos, y además un archipiélago que depende casi exclusivamente de un solo sector económico que es el turismo. Por no adaptarse a esa realidad, hemos tomado una serie de medidas diversas, ¿no? Por una parte, el gobierno de España pide PCRs a todos los que lleguen de terceros países, de terceros estados y además que tengan un índice de contagios alto. Pero eso no te soluciona el problema de los que vengan de la propia España o de los que vengan de la península ibérica. Entonces el gobierno de Canarias te toma otra medida solamente en su ámbito competencial, porque no puede tomar la medida de ponerlo en los aeropuertos porque las fronteras no son su ámbito, ni puede cerrar ni tampoco el decreto de estado de alarma contempló esa posibilidad. Con lo cual lo que tienes es que cuando entras a un hotel es cuando tienes que presentar la PCR. Pero todos los que viajan simplemente porque están entrando y saliendo, porque hacen negocios, porque tienen familia afuera, por lo que quiera que sea, o los que están al margen de esa oferta turística que es muy amplia en la isla de Lanzarote y en el resto de Canarias, sea apartamentos que no están legalizados como apartamentos turísticos, sea gente que se queda en casa de un amigo, de un conocido, todo eso que estamos hablando de... Mucha gente. Ahora porque tenemos cifras bajas, pero estamos hablando de millones de personas todos los años en Canarias en condiciones normales, ¿no? Ahora bastante menos porque tenemos este problema. Pues todo eso queda al margen y entonces para eso pues también nos tenemos que inventar otras medidas, como por ejemplo lo de que a los chiquillos que vengan ahora en Navidades, el Cabildo junto con el gobierno de Canarias parece que van a arbitrar alguna medida para que se hagan la PCR, que todo está bien, pero no hubiese sido, o sea, lo necesario era tomar la medida como archipiélago y como isla que somos. En la medida como archipiélago desde el Estado, porque eso es el que tiene la competencia. Claro. Simplemente, ahora me decía un hotelero, simplemente, Valentín, que se lo dijeron, que no es por falta de información, que se le dijo a la ministra de Turismo, que creo que no se había enterado muy bien que iba a hacer eso, iba a anunciarlo Sanidad Exterior, el tema de los PCR, una cosa que no cabe en cabeza de nadie, ¿no? Que la propia ministra, cuando es la industria más afectada por el tema turístico, no esté, por el tema de la pandemia, no esté al día de lo que iba a ocurrir, al menos en esos días, ¿no? Que era anunciar esos famosos controles de PCR para poder entrar en España. Pero curiosamente, me decía un hotelero, Valentín, que si solamente el acuerdo del Estado dijera que se podía, lo mismo que él dice el de Canarias, PCR y test de antígeno o cualquier otro test que esté convalidado, con fiabilidad, pues ya hubiera solucionado el problema de Canarias, por lo menos. No, yo curiosamente, bueno, también estuve hablando ayer con el director de un hotel de Costa Teguise y tenía justo además tenía un cabreo porque los turoperadores están cancelando ahora los vuelos a Canarias por la medida que va a adoptar a partir del día 23 el gobierno y precisamente por eso, es decir, porque es que da la sensación de que por un lado al gobierno de Canarias y por otro lado al gobierno central, o sea, el gobierno central no sabe
que lo que había hecho el Gobierno de Canarias. Lo del Gobierno de Canarias no está mal hecho, aunque pone a los directores de hoteles como los policías sanitarios, son los que deben exigir que tengas tú un test, pero lo bueno que tiene es que puede ser una PCR o un test de antígeno. ¿Qué pasa? Que durante todo este periodo todo el mundo estaba pidiendo, y los hoteleros eran los primeros que incluso decía que lo pagamos hasta nosotros, el test PCR. Pero claro, ha pasado tanto tiempo que han llegado los test de antígeno, que son más baratos, y aparte, tienen igual de fiabilidad. Bueno, dice Jorge, porque después hay otro debate, dice que los test de antígenos tienen la misma fiabilidad que los PCR para aquellas personas que son sintomáticas. O sea, los que tienen síntomas y pueden tener incluso anticuerpos. Los asintomáticos, la fiabilidad no es tanto. Pero hombre, es que sabes que el Gobierno central aplique ahora esta medida con los PCR y no meta que otra de las pruebas que se pueden hacer es la de antígenos, me parece que es una tomadura de pelo. Pero yo lo que veo un poco se está cargando toda la temporada turística. Pero Valentín, es un poco también lo que decía Tomás, es una falta de coordinación. Es como que parece que están diciendo una cosa un día otra cosa, pero que no hay una idea firme para Canarias es vital. Es que el ser o no ser de Canarias durante meses y durante a lo mejor un año, es que se incluya simplemente la palabra de que se puede permitir otro tipo de test que no sea solo la PCR. Es que con eso se salvaría. Oiga, y seríamos un destino bastante seguro. Hay que decir, y siempre lo repito, en el pasado, cuando se abrieron la frontera, solo científicamente demostrado, solo se contaminó, ahora vi el último dato, es el 0,88 en España, es decir, contagios que se hayan producido por extranjeros. Lo cual quiere decir que, ¿por qué? Porque los extranjeros que venían, me refiero a extranjeros por el turismo, porque el reglado, porque el que venía como turismo de reglado iba a lugares donde se le exigía una serie había un protocolo de seguridad, no podía estar pegado, había una distancia, en fin, y era muy complicado. Y solo se detectó ni un 1%. En definitiva. Pero gente que se mueve, sí. Sí, esos son los más peligrosos. Claro, o sea, porque van al ámbito por ejemplo, familiar. que incluso salió en la prensa, ¿no? Por ejemplo, en Las Palmas, como una persona que acaba de llegar de un sitio con más contagios, pero en este caso un visitante, o no lo sé qué estatus tendría, pero vamos, no alguien que se queda en un hotel de Maspalomas, sino alguien que estaba en discotecas de Las Palmas. En discotecas y en el ámbito familiar. Y ahí hubo se habló en la prensa, un súper contagiador, o sea, una persona que fue capaz de contagiar, pues prácticamente, claro, en un ambiente cerrado, poco, digamos, y además, digamos, donde las normas, pues vamos a ser sinceros, o sea, se empiezan a partir de cierta hora y en ciertas condiciones no se empiezan a cumplir, ¿no? O sea, te acercas a alguien, tal. Fue uno de los responsables, vamos, que salió en prensa, quiero decir, y luego el tema de las familias. O sea, está claro que, por ejemplo, la situación a la que llegamos en Lanzarote en el mes de a finales de agosto, principios de septiembre, no hacía falta ser experto en nada, sino mirar los Instagram, las redes sociales de la gente. Es que eran los chiquillos nuestros o nosotros mismos que nos íbamos de viaje porque era verano y a lo mejor pasabas unos días fuera o lo que sea, y con la misma volvías, estabas con tu familia, estabas en un asadero, te ibas ahora que se puso muy de moda este verano el tema de las villas, ¿no? Como no podías hacer fiesta por la calle, pues una villa turística que alquilaban entre unos colegas, pues lógico que llegásemos a... Es que recuerdas que hablábamos de que, bueno, ¿por qué el gobierno central no aplicaba lo de hacer los test, ¿no? en los aeropuertos? Ahora los está exigiendo en origen, es decir, ya no puede ningún país tercero, ni los que son emisores de turismo, pueden entrar en España sin un test que sea negativo del COVID. Pero claro, el problema es que antes decían, no, es que a lo mejor eso está infringiendo algún tipo de derecho. Y ahora resulta que nos hemos dado cuenta que no, pues oye, mete también los antígenos, haces que no haya dos normas, la del Gobierno de Canarias y la del Gobierno central, que de alguna forma se intenten, pues eso, se entorpezcan, digamos, a la hora de aplicarse, y sería mucho mejor, ¿no? Bueno, lo que sí que es verdad es que todo el mundo coincide en que la temporada turística se puede haber acabado después de la decisión del Gobierno central de aplicar a partir del día 23 lo de los PCR, porque además los PCR, volvemos otra vez, el coste que tiene, si tú vas a hacerte un PCR, pues es elevado. Estamos hablando... En Gran Bretaña creo que está en 150 libras, sí, que pues son casi 200 euros. Imagínate... Sale más caro que estar una semana en Lanzarote para muchos hoteles. Que vienen 4 en la familia, Jorge. Claro, es imposible. Bueno, y hay lo que antes también nombraba Tomás. Hoy la presidenta del Cabildo ha hecho una declaración en torno a que se va a recomendar a los estudiantes lanzaroteños que viajen, que estén en la península y regresen ahora por Navidad, que vengan ya con pruebas, con algún tipo de test que demuestre que vienen limpios del virus.
Las pruebas de antígenos que parece o que hemos conocido recientemente, que lo ha solicitado las distintas patronales turísticas, informarles de que estamos abiertos absolutamente a todo. No deja de ser menos cierto que los PCR, como todos saben, tienen mayor fiabilidad, pero hay antígenos y voy a poner como ejemplo la Universidad de Carlos III, saben esas pruebas que se han hecho de saliva que tienen una fiabilidad en torno a un 93 y en algunos casos en un 97%. Para testar a todos nuestros jóvenes universitarios o aquellos que cursen ciclos de formación en el extranjero o, como bien dicho, en el conjunto del país o en Europa. Hemos adelantado la noticia porque son muchos los que ya se han puesto en contacto con nosotros, con el Cabildo, porque o bien en el puente o porque ya han entendido que deben regresar a la isla por distintas razones. Hay comunidades autónomas que, como saben, se han tomado decisiones en cuanto a restricciones perimetrales y esa razón era para evitar y por tanto serán test gratuitos, se harán PCR, se ha puesto a disposición del Servicio Canario de Salud, del equipo de la gerencia del hospital, de la dirección del área y del equipo de COVID en el hospital, teléfonos gratuitos donde se puedan llamar y puedan tener una cita previa para poder realizarse estas pruebas tan necesarias que evitarán sin duda pues minimizar, tranquilizar también a la familia, a nuestros abuelos, abuelas, tías, primas, madres y padres. Bueno, realmente ahora yo no había escuchado a Dolores Corujo. Tomás, yo no sé si la entendiste bien, porque no sé si lo que quiere decir es que le está recomendando que vengan y se realicen por cuenta de cada uno, de los padres, en este caso, los test, y que vengan, que se sepa que vienen limpios, o cuando lleguen a Lanzarote que se le hacen gratuitamente. Yo entendí, Tomás. En la nota de prensa que ha mandado el Cabildo también es igual, Jorge. O sea, no se entiende nada, quiere decir, porque empezó la intervención diciendo que recomendaba a los estudiantes universitarios que están en la península que vengan, que retornen, que se lo hagan, que vengan ya con el test hecho. Y finalmente terminó diciendo que eran gratuitos los test cuando te los haces aquí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Mi hijo que está en Madrid va a venir ahora? ¿Qué le digo? Que se lo haga allá y ¿quién lo paga? ¿Tú qué entiendes, Tomás? A ver, yo es que como fue lo último que terminó diciendo, o sea, y además dijo que se pondrían en contacto con la gerencia de salud, o sea, entiendo yo que también para organizarlo aquí, o sea, porque si no, no tiene mucho sentido. O sea, si es una especie de subvención, digamos, a que tú te hagas el test allá, pero claro, pues si te haces un PCR, pues, si te haces un PCR, sabes que tienes que esperar al menos 24 horas. O será lo que yo quiero entender, que como no puede, porque el Cabildo no tiene competencia alguna para poder exigir que entre en Lanzarote, tiene que entrar con un PCR, no, además no lo puede y como exigir, la norma estatal no lo obliga, y será que recomienda que se le hagan allá los que puedan y los que no, que se lo hagan aquí cuando lleguen, al llegar. Vale, bien, pero Jorge, los que se hacen aquí he dicho que son gratuitos, y los que se hacen allá, ¿qué tienes que hacer? ¿Te lo haces dónde? No, te lo tendrás que pagar tú. Hombre, es que, habrá gente que podrá y otros que no. Entonces el estudiante que viene siempre con una mano delante y otra detrás, va a tener que, se lo harán todos aquí. No, lo tendrá que pagar el padre, ya, como siempre. Pero bueno, es lo mismo, también hay muchos padres que están con una mano delante y otra detrás, pues pagándole a los hijos la carrera. Entonces, pues, habrán algunos que sí podrán, ¿no? No se entiende, yo al Cabildo le recomendaría que dado que el puente viene ya y las navidades vienen ya, que aclaren un poquito cómo se va a establecer. Si nos dicen que es preferible que venga con el test, que nos digan dónde se lo hacen, quién lo costea, eso es lo primero, y si nos dicen que se puede hacer aquí, que efectivamente aquí parece que todo está mucho más claro porque sería la gerencia del hospital de Molina Grosa y sería gratis, pero si te lo hacen en Madrid, en Barcelona, ¿dónde se lo hacen y quién lo costea para tenerlo? Haciéndolo aquí, claro. Yo por lo que tengo entendido, un test PCR para el Servicio Canario de Salud no es demasiado caro, o sea, yo entendería que las instituciones se uniesen, en este caso si el Cabildo tiene un dinero y tal, para que, digamos, para apoyar una campaña de PCR, ¿no? O sea, no me parecería mal, porque es verdad que si te lo haces en un laboratorio, claro, por lógica... te cuesta 120 pues, y a lo mejor le cuesta... Que, sí, por lo que yo he entendido, no tiene que costar más de 20 euros claro. Al Servicio Canario de Salud, claro, lo hace también además de manera masiva, claro, o sea, tiene, digamos, material suficiente y las compras que hace, pues las hará masivas, que por eso, por ejemplo... Bueno, en el caso de los chiquillos, ya digo, de primaria, que se hicieron PCR, ¿no? Que fueron gratuitas y tal, pero es verdad que también se utilizó, o se dijo, que se utilizó esa técnica del pooling, creo, o algo así, creo que me imagino que abarata todavía más, porque lo que hacían era juntar diferentes hacer muestras, uno por burbuja. digamos, y por burbuja, y luego ver si la burbuja da negativo, pues que nadie lo tiene, y si da algún positivo, pues ya sí se hacía individualmente, ¿no? Pero vamos, que también... Yo creo que debería haber mayor claridad, pero creo que lo que ha hecho la presidenta es interesante, es decir, yo creo que
La presidenta sabe lo que hay, lo que nos estamos jugando. Y la presidenta del Cabildo sabe que los estudiantes son foco de... Yo tengo hijos estudiantes y todo es que lo raro es que no sean más. Y yo, no, en el sentido, viene o sea, un hijo mío, en este caso está uno en Inglaterra, pero viene y estoy acojonado. Nosotros lo tuvimos que encerrar porque digo, mira, que no saben, ¿no? No, y que, o sea, digo... Para la familia está fenomenal que le hagan los test, en cualquier caso. Es decir, tú estás yo a veces tranquilo. le pregunto a los chicos a los que les doy clase, cuando uno son de bachiller, y ¿ustedes qué hacen ahora, chicos? En serio, porque lo normal, ahora viernes, ¿no? Pues lo normal es que los chicos con esa edad, pues vayan de botellón, vayan a una discoteca, vayan a tal, o sea, que hay veces que también... Y que de vez en cuando estudien. No, también, no, pero eso es 3 semanas, eso de los viernes no. Pero digo que también es verdad que todos tenemos que tener una conciencia social y cívica en este momento de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede, pero es indudable que los chicos son chicos, o sea, que son gente joven, que esto está durando bastante, que han estado en un confinamiento y que es lógico, normal, que tengan relaciones personales, o sea, entre ellos, ¿no? Y en los sitios en donde hay muchos contagios, como puede ser las ciudades estas de las que estamos hablando, que tenemos además muchos estudiantes estudiando allá, pues es lógico que para los padres pues sea un miedo, claro. ¿no? Porque ¿qué hicieron los hijos en la última semana? Claro, Porque, claro que sí, claro. Normal. Bueno, hay una buena noticia, también nos gustan dar buenas noticias aquí en Café de Periodistas, ya tenemos 2 nuevas ambulancias, era también otra de las viejas demandas que estaba haciendo, pues bueno, la isla de Lanzarote. Finalmente son ambulancias de soporte vital básico, es decir, no son las medicalizadas que se está exigiendo por el sector turístico, una más, porque sería muy importante tener una en el centro, otra en la parte más norte y otra en la zona de Playa Blanca. En el sur sí hay, ¿no? No hay una... UCI, no, en el sur hay una, ¿no? Ahora creo que hay una en el sur, en pero esa batalla fue la que yo faltaría ahora una en el norte. Pero bueno, en cualquier caso ya son 2 UCI, o dos medicalizadas, y en este caso creo que son 7 ambulancias de soporte vital básico. Creo que en este caso está ya, pues bien, yo creo que siempre cuanto más mejor, pero hombre, hay que también mirar los recursos que se tienen económicos, ¿no? No sé si tenemos no tenemos, bueno, pues en las noticias sí van a poder oír al coordinador insular de urgencia, que les explica exactamente de qué se trata esta noticia de la llegada de 2 nuevas ambulancias a la isla de Lanzarote. Creo que una se va a poner, si no me equivoco, va a reforzar la zona de Puerto del Carmen y otra en Arrecife, ¿no? Que es donde posiblemente estén las 2 poblaciones más importantes. Vale. Bueno, por cierto, ha llamado mucho la atención y ha corrido como la pólvora. No sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo, pero es que yo me quedo asombrado de las redes sociales. Y mire que yo solo tengo WhatsApp, pero bueno, pero es increíble. Se lo pasan también. Se lo pasan, sí. Y esa señora que iba con una moto, ahí la estamos viendo. Y para mí son 2 cosas, ¿no? La gente lo ha sacado. No sé si podemos ir el original, me refiero con la voz y el audio. Mi madre, mira eso. Sin miedo ninguno. Mira, La mira, hostia. ¿Tuviste lo Ahí mismo va que la yo? señora. Ahí va. Ahí. Esos sí son cojones. Eso es. Ahí va. Y tan tranquila, ¿eh? Agüita, ¿eh? Adiós, señora. Tenga cuidado. Es que la noticia es que esta señora pues iba con una especie de, no sé cómo le llaman, moto... Patinete de eso, más o menos. No, es una moto de 4 ruedas, creo que tiene. Una cosa rara, es como un... No sé cómo se llama, Frank, usted que sabe de todo, estoy hablando... ¿Cuál? Un coche discapacitado. Vale. Vale, como una silla de ruedas, pero está mecanizada. Mecanizada, vale. Bueno, pues la señora iba por la rotonda de la Cruz Roja, para todo el mundo entenderlo, que por cierto es una rotonda súper peligrosa, no hay que ir en esa motito o en ese cochito para saber que para todo el mundo, que muchas veces no sabe por dónde te viene meter, porque te viene uno por un lado, el otro por otro. Claro, y la señora, pues, vamos a ver si lo oímos, se metió sin ningún tipo de problema en la rotonda. Espera, me dice que espera un momentito que están preparando, rebobinando. A veces son más graciosos. Mira. Ahí va, ahí. Mire, sin miedo. Muy bien. Sí, señora. Se te olvidó el intermitente y ya está. Mi madre, mira eso. Sin miedo ninguno. Mira, la mira, hostia. ¿Tuviste lo Ahí mismo va que la yo? señora. Ahí va. Ahí. Esos sí son cojones. Eso es. Ahí va.
Bueno, lo mejor fue la retransmisión, pero déjame decir algo a favor de la señora. Sí. No, bueno, Sí, no, que es que hay veces que para este tipo, yo obviamente no, por suerte, digo, no, o sea, no tengo que usar este tipo bueno, por suerte tampoco, porque a ver, quien lo usa, si fuera con las buenas, si tuviésemos buenas condiciones de accesibilidad en todo, pues tampoco tendría que ser un mayor problema, ¿no? Pero es verdad que yo, por ejemplo, cuando a veces voy en bicicleta, sí es verdad que no sabes por dónde ir. O sea, porque cuando vas no puedes ir, o sea, no se puede ir por las aceras, no se puede ir, ¿no? Me imagino que es el caso contrario de este tipo de vehículos, digamos, para personas con discapacidad o con diversidad funcional, ¿no? Pero claro, que porque supongo que ellos sí, pero por una acera es peligrosísimo también para la gente que camina. para la gente que porque camina. es cosa No, de y sobre motor. todo por las aceras que te caen en Arrecife. Exacto, en entonces sitios. en Arrecife, por ejemplo, por la acera obviamente no puedes ir en bicicleta, pero luego cuando vas por carretera, que es por donde tienes que ir, en el caso concreto de las bicicletas, la gente te va pitando. Y porque les molesta que vayas por ahí, porque se creen los coches que es solamente para ellos. Entonces todos los que quieran, ya sea por necesidad, en el caso de una persona con diversidad funcional, o ya sea, como ha sido la señora, o ya sea una persona que quiere utilizar un método alternativo de moverse, que no sea el coche, pero tampoco sea caminando, que tardas más, pues la verdad que lo tenemos complicado. O sea, Yo creo que este vídeo está más, aparte de que pueda tener más o menos gracia y por eso está corriendo por las redes sociales, es que es verdad que la mujer se expuso a que pudiera ser atropellada, ¿no? De hecho, en las imágenes se ve que está a punto de chocar. Pero es verdad lo que dice Tomás, es que estamos en una ciudad que todavía está tan carente de todo, que una de las cosas precisamente no solo para las personas que tienen dificultades, para una bicicleta, cualquier persona, es que no está preparada. Pero no está preparada. está ahí toda, en Jorge, bicicleta porque yo he ido desde Taiche hasta la zona del Cabildo, y bueno, fui 2 veces, ya no fui más porque era un peligro. Cada vez que llegaba a Recife y me metía hasta un peligro. O, por ejemplo, una zona tan poblada como es Costa Teguise, digo, porque mi familia vive allí, que está tan poblada, que está tan cerca de Arrecife, que debería ser algo normal que tú, si tienes tiempo, pudieses venir en bicicleta a Arrecife, o sea, llano, al lado, tal. Y es muy complicado porque ¿por dónde te metes? Puedes ir por lo más fácil o lo más relativamente fácil es por las caletas, pero ya, o sea, obviamente por la carretera no puedes meterte, o sea, porque entrarías ya en zona de autovía y demás, es decir, es complicado este tipo de movilidad y cuando vas tampoco tenemos paciencia o no tenemos la costumbre o no tenemos a veces la cultura esa de que el coche tiene que convivir con otras formas de movilidad. Lanzarote que no siempre ha tenido una cultura de coche, es decir, en una misma casa, una misma familia, hay 2 coches. Por 2 coches y a veces hasta 3, es decir, parece una idiotez. Y de hecho, si piensas que no funcionen bien el servicio de guaguas en la isla, tiene que ver con esa cultura también. Estamos tan acostumbrados a... no sabe qué es lo primero, que funcione mal los coches, o sea, las líneas de guagua, perdón, o que todo el mundo quiere ir en coche. Y después te digo una cosa, hay una comodidad de aparcar en la misma puerta del sitio al que vas, que vamos, yo recuerdo en los colegios con mis hijos cuando tenía el carrito, lo llevaban en el carrito que no podía pasar por la acera porque habían aparcado encima. Y vamos, yo creo que no sé si ha cambiado mucho, pero me da la sensación de que viendo este tipo de cosas, ¿sabes? Bueno, sigue bastante igual. Y hablando de accidentes, hoy otro vuelco, que Lanzarote yo creo que es la isla de los vuelcos, otro vuelco en este caso en la carretera de LZ1, ¿no? Que es la que va desde Arrecife a Taiche, ¿no? No, la LZ1, la otra es la LZ2, ¿no? La del sur es la LZ2. LZ2, y esta es la LZ1, que es la que va de Taiche a Teguise. Bueno, pues en este caso fue un jeep que volcó, y yo no sé si tiene algo que ver o no con el tema del uso de los móviles o no, o fue simplemente un despiste o un accidente normal. Pero sí es cierto que lo que veníamos diciendo aquí, yo creo que no es por nada, pero de los primeros medios de comunicación que insistíamos en que la mayor parte de los vuelcos que se producen y accidentes que se producen están relacionados directo o indirectamente con el mal uso del móvil. No, sí. Y ya la propia Dirección General de Tráfico ha endurecido la normativa, entre otras cosas, precisamente aquellos que utilicen o se les coja utilizando el móvil mientras conduce. Y ahora no solo, antes creo que le quitaban 3 puntos, ahora creo que le quitan el doble, 6 puntos, y además le ponen una multa el doble de cara a la que estaba, que no era barata, la que ella estaba. Así que mucho cuidado. Y yo sigo insistiendo, ya es una costumbre que tengo, y es que cada vez que voy adelanto un coche, voy mirando y veo cómo en un porcentaje de cada 5 coches, 1 están utilizando
siempre el móvil, algunos ya hasta mandando mensajes. Hacen así, ¿no? Lo mandan con tipo... Yo creo que nos pasa a todos, cuando ves delante un coche que va haciendo Sí, un poquito de sí, zigzag, efectivamente, además tienes la curiosidad de intentar adelantarlo para confirmar mirarlo, que efectivamente mirarlo, es porque está hablando por... Y siempre, ¿verdad?, es porque está hablando por el móvil. Y eso de que tienes manos libres y tal, puede funcionar, pero es que, bueno, ahora la gente está comprando incluso coches otra vez de segunda mano, porque no hay dinero, con lo cual vuelvas a utilizar el móvil otra vez y lo tienes en la mano y manda WhatsApp, que es todavía más peligroso, o lo que sea. Yo creo que hemos llegado al punto, hemos pasado de los tiempos en los que yo lo viví, eso que no soy tan viejo, ¿no? De los tiempos en los que para ubicarte tenían que dar contigo en tu casa, ¿no? Porque te acuerdas que desde que salías ya no estaba, a no ser aquellos que te tenían los médicos y esta cosa, tenían un busca, ¿te acuerdas? Sí, Este tipo de cosas, a la permanente conexión, o sea, no tienes que estar conectado todo el rato y menos cuando estás en peligro, pero lo vemos también en otros ámbitos, en la escuela, por ejemplo, que parece los chicos, en muchos, por ejemplo en mi centro, que no se permite el móvil, los problemas que tenemos porque desde que te despistas un poco sacan el móvil, que es un tema, primero de sociabilidad, o sea, no puedes socializar con el resto de tus compañeros si estás mirando una pantalla, de atención, ¿no? O sea, no puedes estar atendiendo una clase si estás mirando una pantalla, pero parece que vamos, y creo que es una de las cosas que hay que educar también en la desconexión, en la necesidad que tenemos en determinados momentos. Bueno, tenemos problemas de sueño, o sea, muchos chicos, no tan chicos, pero ¿sabes? Por cómo o sea, por los estímulos que te lanza la pantalla, cómo la gente se está durmiendo cada vez más tarde y le está costando más, ¿no? Porque están en la cama con el móvil. Oye, muchas veces tenemos que apagar, y me incluyo, ¿no? O sea, porque creo que todos tenemos cada vez más una adicción, pero sobre todo, que estamos Tomás, incluso poniendo en peligro. los jóvenes, es una nueva adicción, la de las redes sociales. Bueno, en esto de la pandemia, que no tenían que ir a clase, lo sé, porque amigos de mis hijos lo hacían. Estaban hasta las 4, 5, 6 de la mañana. 4 o 5, 6 de la mañana, cuando no tenían clase, me refiero cuando estaban con... Y ahora están a lo mejor hasta las 2 y pico, pues ya cogieron la costumbre y pero van es lo que quiero decir, durmiéndose que tienen mala costumbre ahora y ahora están hasta las 1:30, Sí. lo cual no es muy aconsejable. Bueno, a nivel del COVID, estamos en Lanzarote realmente en una cifra de contagio bajísima. Ahora mismo creo que el último creo que fueron 3, no recuerdo, 3 contagios. Pero se dieron de alta. Y 8 altas, creo que 8 altas. En la UCI ya no queda nadie. Y en la planta COVID, para entenderlo, la que está destinada a todos los enfermos que tengan el virus, solo queda una persona. Eso, Tomás, hay que tomárselo con cautela, pero bueno, hay que alegrarse. No, hombre, a ver, o sea, si lo comparas con otros lugares en donde están extendiendo medidas, como por ejemplo Cataluña, que ayer volvieron a anunciar que durante otros 10 días no se van a abrir restaurantes, bares, ¿no? Con lo que eso supone para la economía en general y para tanta gente, ¿no? O sea, porque al final un bar es una pequeña empresa en la mayor parte de los casos y esa gente pues lo está pasando mal, ¿no? Y decían, ¿no? Los responsables sanitarios, no es tanto por el ritmo de contagios que ha bajado, sino por el tema de la presión asistencial o de la presión en los hospitales, ¿no? Porque eso sí que sigue siendo alta y tenemos miedo que se pueda colapsar a pasar a la situación de Lanzarote, que tienes a una persona y ni siquiera en UCI, sino digamos, digamos vigilada, ¿vale? En el hospital, pero sin necesidad de eso, pues la verdad que es un buen dato, pero no para hacer las cosas mal, sino al contrario, para De hecho, por ejemplo, lo que está pasando, el mayor porcentaje de contagios que hay a nivel de Canarias, sabes que está en Tenerife, pero sobre todo en La Laguna. Y entonces ya anunciaron medidas, ¿no? De las reuniones han bajado a 6 personas. Y si otra vez está la medida hasta otros 15 días más. Y se recomienda, pues eso, incluso casi quedarte en casa, una especie de confinamiento, pero digamos voluntario. Y es sobre todo, no tanto por el número de contagios, que también, pero sobre todo porque está aumentando la presión en las UCI. Entonces, claro, eso es una de las cosas más importantes. Pero yo creo que hay una polémica, he oído en alguna emisora de Tenerife en estos días, que hay una polémica porque a veces no hay que ser más papista que el Papa. Es decir, ahora lo que se ha hecho es reducir el cierre del horario, creo que en vez de a las 12, que es lo que estaba establecido, a las 10. 11, ¿no? O a las 11. A las 11. Sí. Hombre, yo lo que quiero decir es que precisamente en las zonas de bar y restaurante, y si hay cierto control por parte de las policías, la gente más o menos respeta, van con mascarilla, después es verdad que cuando están reunidos y tal, se suelta, pero yo no creo que se vaya a contaminar mucho más por una hora más. Es decir, en cambio sí le hace mucho daño a la economía de esos restaurantes. Yo no sé. Es complicado, es complicado. Yo no sé, o sea, yo por ejemplo, aquí o será No, quizá... sé que hay una polémica porque lo que yo estoy diciendo es lo que dicen No, digo cuando... los hosteleros. Hombre, de hecho, sabes que había una campaña para empezar un poco antes todo el tema de las cenas, empezar a partir de las 8 que puedas estar hasta las 11 tranquilo. No, pero lo que sí que es verdad es que como no hay locales de ocio en los que tomarte algo, después, o música, los pubs y todo eso están cerrados,
la gente que está haciendo, te lo digo porque yo conozco a un restaurador en Las Palmas de Gran Canaria que ha tenido, pues eso, que en su momento, pues, comprar hasta copas diferentes. ¿Por qué? Porque la gente se le quedaba después de la cena y tomaba una copita, que si un cóctel, y ha tenido que, digamos, que incrementar un poquito esa parte del negocio, que es el que me queda un poco más después de cenar. Es complicado, ¿no? Y claro, eso es complicado, pues ahí también es cuando... Yo digo que es una polémica que está entablada, en este caso... Yo aquí en Lanzarote, digo, cuando he salido, las pocas veces que últimamente todavía pues uno va a cenar o lo que sea, la verdad, quizás por la propia forma, o sea, quizás por la propia Lanzarote, por cómo es, que tenemos bastantes espacios abiertos, o sea, no estamos amontonados porque es una isla pequeña, sin demasiada gente, o sea, yo creo que pero yo sí he visto en algún viaje, por ejemplo, cuando fui a ver a mi hermano y tal, en los sitios grandes, sí entiendo que se tomen medidas de ese tipo, o sea, porque ves situaciones de relajo que dices tú, oiga, pero no se dan cuenta la gente de qué momento estamos, no sé, yo fui a eso, te digo, a Valencia, donde vive mi hermano, a pasar un fin de semana, y sí digo, uy, ¿sabes? No sé, esto... Tomás, perdóname, pero es que tengo al otro lado el hilo telefónico. En este caso es que hoy daba al Digital una noticia, y es que robaban el coche en este caso la furgona, del Club San José Obrero de Balonmano. Buenas tardes, tenemos a Juan Carlos, presidente. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Bueno, creo que finalmente se ha recuperado. Muy poco ha durado ese robo. Bueno, lo suficiente para pasar un mal trago. Y la verdad que sí, hoy sobre las 2:30 pues, la localizábamos en la calle Ronda, en la zona, digamos, en la trasera de la estación de guagua, y gracias a Dios, pues en perfectas condiciones. Bueno, estamos viendo precisamente la furgona. Hay que agradecerle a los que lo robaron, que por lo menos hayan tenido el detalle, porque era otra de las cosas que yo nunca comprendía, sobre todo en Lanzarote cuando era joven, que la gente que robaba los coches, encima que se los robaban, después se los destrozaban, ¿no? Bueno, en este caso lo robaron, pero creo que lo dejaron aparcado, como tú bien dices, tranquilamente, e incluso se localizó, confírmamelo, Juan Carlos, porque se había dejado una de las chicas que juegan con ustedes del club, no sé si era del juvenil o Benjamín, había dejado un teléfono móvil o una tablet. No, vamos a ver, el coche se utiliza para llevar a las jugadoras a sus casas, porque ahora mismo con el tema este de que están estudiando por las tardes-noches, entonces los entrenamientos están saliendo muy tarde, ¿no? Sí. Entonces están saliendo sobre las 10:30 de la noche, y entonces el entrenador, una vez que acaba, a todas esas chicas que viven un poco lejos de lo que es la instalación deportiva, pues se las acerca a sus casas. Esta en concreto, una jugadora que acababa de salir del instituto y dejó completamente pues, toda la mochila de una vez salido, con su Mac, con todos sus libros, con un jersey, bueno, una mochila bastante costosa, porque el Mac solo son unos 1.300 euros, también tenían unos casquitos Apple, que también valen más de 300 euros, bueno, era la verdad que un robo bastante importante. Y gracias a Dios, pues bueno, no sé qué coño pasó, si le dio miedo, si le dio pena, que dejó el coche en perfectas condiciones y dejó la mochila dentro. Y gracias a ese Mac fue como pudimos localizar el coche, porque marcaba lo que es la situación. Bueno, pues con resultado feliz en este caso, y me alegro. No voy a felicitar al ladrón por dejar el coche en buenas condiciones y no haber robado nada de lo que estaba en su interior, pero bueno, al menos el daño ha sido menor. Buenas tardes, Juan Carlos, y suerte. Yo sí quería, Jorge, Sí. nada más que agradecer, porque la verdad que se han portado genial desde anoche, cuando pusimos la denuncia, a la Policía Nacional, a la Policía Judicial, porque se han implicado mucho en esto, y la verdad que, bueno, agradecérselo porque se lo merecen, ¿eh? Bueno, pues ahí queda ese agradecimiento a la policía. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, gracias. Y hay que decir que de todas maneras que nosotros fuimos a cubrir, cuando nos dijeron que había aparecido, fuimos allí a ver si podíamos retratar, sacar imágenes, y la policía, bueno, pues tuvo una confusión, creyó que el ladrón estaba en la misma casa, y creo, no sé si tenemos el audio de la persona que se asustó, porque en principio creían que podía tener algo que ver con ese robo. Apareció un furgón negro esta mañana aquí robado y nada, y me acusaron a mí de que tocando a ver si era yo la propietaria o la que lo había robado, cuando no era.
Y nada, había unos ordenadores y la localización le salía aquí y tal, pero ya está todo claro, gracias a Dios. Quedó todo en un susto, pero vaya susto. Sí, vino la policía a acusarme, tocándome aquí, de que lo había robado yo y demás, pero gracias a Dios quedó en un susto y se quedó claro que no fui yo. Pensaba que era de algún vecino, porque la verdad es que anoche aquí en esta calle no había luz y amaneció aquí la furgona. Bueno, lo que no había luz no es nada raro, pero en cualquier caso, bueno, pues quedó en un susto para esa chica, que la verdad que a veces te asusta, ¿no? Te vienes a tu casa y te toca la policía, y bueno, y cuando te toca de noche, pues todavía más, en este caso fue de día, pues bueno, tampoco la policía a veces no es que se equivoca, sino que tiene que hacer las averiguaciones posibles para ver si localizaba en este caso al autor del robo. Vamos 2 minutos a policía y vamos a tener a Pedro Sanginés 15 minutos para hablar de, bueno, de varias cosas, pero sobre todo también de que se enfrenta a una de las, en este caso a un juicio que le piden 12 años de inhabilitación. Bueno, pues ya tenemos a Pedro Sanginés, que fuera presidente del Cabildo en el anterior mandato, y en este caso, precisamente por una decisión, en este caso que adoptó como presidente, pues ahora tiene que acudir a un juicio donde está imputado o investigado por presunto delito de prevaricación. Don Pedro Sanginés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para que todo el mundo sepa, se trata del caso Montaña Roja, como le conocen a algunos, Club Lanzarote. En cualquier caso, la incautación de la desaladora que usted propuso hacer o hizo, en este caso ejecutó en su periodo de presidente. ¿Cómo afronta el juicio, don Pedro? Bueno, yo le agradezco esta oportunidad y me gustaría adelantar que, por respeto al proceso judicial, no voy a hacer declaraciones hasta que este finalice. Comienza el lunes día 16, pero termina el día 24, que son 4 sesiones separadas en 2 y 2 días. Discúlpenme que ponga el silencio del teléfono móvil. Yo la afronto con la tranquilidad de creer que no he cometido ninguna prevaricación, que hay que explicar a la gente que se trataría de haber cometido una decisión a sabiendas de su injusticia. Todo lo contrario. Yo la decisión que adopté en su momento fue creyendo que hacía lo más justo. Además lo hice asesorado por el secretario de la institución, en el sentido de que se podía incautar, se podía hacer sin autorización judicial. Es curioso porque esto segundo también lo compartió el juez en primera instancia cuando se presentó la querella y no se admitió a trámite, que se podía entrar sin autorización judicial. Después cambió de parecer, seguro que fundamentado en derecho, pero así fue, que fue la audiencia quien obligó a reabrir el caso, y asesorado, como le digo, no solamente que se podía incautar y sin autorización judicial, sino que no hacía falta que me lo informasen por escrito. Todo eso consta en sede judicial, y estoy convencido de que también creyendo que era lo más justo por parte de quien entonces me asesoró, porque sostiene a día de hoy que esas son instalaciones de dominio público que terminarán sin duda, esto es sin duda, siendo propiedad del ayuntamiento y por ende del consorcio algún día, tendrán que ser puestas a disposición, ¿no? Por lo tanto, con mucha tranquilidad, ¿no? Le puedo abundar más en las razones que me tranquilizan, pero no me quiero extender mucho en la respuesta, que a usted no le gusta. Efectivamente, no me gusta, no, es que la televisión, don Pedro, igual que la radio, cuando más cortos son las respuestas y las preguntas, mejor para todos. Pero una cosa, para que la gente sepa un poco los antecedentes, Club Lanzarote lo que tiene es una desaladora que suministraba el agua, si no me equivoco, a todo el plan Montaña Roja, en este caso unas 6.000 personas. Y el problema era porque usted incauta, porque consideraba que esa no podía vender, según la ley, no podría vender agua a terceros. Bueno, suministraba y suministra a día de hoy a varios hoteles y a propiedades para las que sí tuvo autorización para autoconsumo, y en torno a 6.000 vecinos parece que viven ahí. Antes de continuar me gustaría, porque a veces lo olvido y yo creo que también es justo, ¿no? En descargo de Montaña Roja y de Club Lanzarote, que es el promotor, hay que decir que cuando comenzó a hacer esto así, no existía otra posibilidad de abastecer de agua ni a unos ni a otros. Además,
Tampoco Inalsa durante muchos años, incluso hasta 2013, porque estuvo incautada, en realidad habría tenido capacidad para abastecer si hubiese querido. Cierto es que cuando recuperamos el control de la administración de Inalsa, que había sido sustraída por la justicia al anterior grupo de gobierno y llegó Canal Gestión, sí existía ya capacidad para hacerlo, y también en su descargo habría que decir que ellos intentaron autorizar precios, pero a través del ayuntamiento, y esto nunca lo consiguieron. No lo consiguieron porque la desalación de agua en toda España es una competencia municipal. No la pueden hacer sino los ayuntamientos, en el caso de Lanzarote a través del consorcio, y unos u otros a través de una concesión y un concurso público que nunca tuvo lugar para otorgarse a Canal Gestión. Estamos hablando de la venta de agua a terceros, domiciliaria, no autoconsumo, que sí hay muchas plantas, además también ilegales o irregulares en la isla, pero ninguna de ellas vende agua. Nosotros actuamos compelidos por el diputado del Común y el Gobierno de Canarias en reiteradas ocasiones y durante varios años, hasta en 6, 7, 8 ocasiones entre unos y otros, advirtiendo al consorcio de que esto terminaría en la justicia por inacción del consorcio. Al final terminó en la justicia por la acción del consorcio, paradójicamente, pero... Es decir, para entenderlo, Pedro, lo que decía era que usted tenía que no incautar, pero que no podía permitir la venta de agua. Que teníamos que impedir la venta de agua sin autorización, que estaba teniendo lugar de manera contrastada. ¿Y por qué usted no llamó a la empresa y le dijo que no impidiera? Nosotros llamamos a la empresa muchas veces y nos reunimos muchas veces tratando de alcanzar un acuerdo que la empresa no consideró necesario alcanzar, hasta que finalmente el gobierno terminó por clausurar la planta depuradora y desaladora. Cuando el gobierno clausura la planta desaladora, como parte de las sanciones que se le impusieron, advirtió al consorcio, mandató al consorcio a clausurar, pero a garantizar el abasto. Claro, eso es justamente lo que nosotros hicimos ante la falta de acuerdo, actuar. Si hubiésemos clausurado, que el Consejo Insular tenía competencias para hacerlo, hubiésemos desabastecido a 6.000 vecinos. Teníamos dos opciones, o desabastecer o incautar, intervenir. Cierto es que a día de hoy hubiéramos solicitado autorización judicial, faltaría más, ¿no? Pero cuando a uno le asesoran que no, que eso es dominio público, porque son plantas que tienen que hacer los promotores y que se pueden incautar, y lo que ya he explicado, pues fue lo que hicimos. Además lo hicimos con carácter transitorio. Nunca quisimos quedarnos con la planta. El consorcio, a través del canal, ya había emprendido las obras de canalización para conectar el plan parcial a la red general para prescindir de esa planta. Ocurrió que el promotor presentó un interdicto y paralizó las obras del consorcio, que era la prueba palmaria, insisto, de que no pretendíamos quedarnos con la planta. Era una incautación, una medida cautelar, provisional, para garantizar el suministro hasta que lográsemos conectar la red. A esto habría que añadir que además no se ha producido ningún daño a la administración pública ni a sus arcas, todo lo contrario, ni a los vecinos, que hoy tienen un agua en las mismas condiciones y precios que el resto de vecinos de Lanzarote, cosa que antes, según denunciaron ellos, porque todo esto comienza por una denuncia de los vecinos al diputado del Común, no tenía lugar, es que ahora, en virtud del acuerdo, validado por los tribunales, dicho sea de paso, el consorcio recibe un canon de unos 400.000 euros de la venta del agua a terceros, que se realiza a través del consorcio. En la factura del Club Lanzarote aparece Club Lanzarote Consorcio del Agua, porque el Club Lanzarote no concursó, no es concesionario de ese servicio público, y el consorcio sí tiene la titularidad, y lo que hace es llegar a un acuerdo extrajudicial, insisto, validado, en virtud del cual se paga un canon que nos permite tener, dicho sea de paso, el agua agrícola, ganadera y pesquera más barata de Canarias. La pesquera todavía no, porque no se está aplicando por razones que desconocemos. Eso nos lo han dicho las cofradías. Pero así ha sido. Tras ese acuerdo, el promotor retiró la querella por razones obvias, no porque estuviese en el cuerpo del acuerdo, sino como una consecuencia lógica, y también la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa. Por lo tanto, yo lo afronto con la tranquilidad de saber que equivocarme me pude equivocar. Pero desde luego, tomar decisiones a sabiendas de la justicia, jamás, justo todo lo contrario. Valentín. Sí, ¿qué tal, señor Sanginés? Yo precisamente le voy a preguntar por eso, es decir, que yo desde el principio veo que tiene un trasfondo y una denuncia de carácter meramente político, ¿no?
sobre todo además llegado a este punto cuando efectivamente el fiscal no está en el asunto, la acusación particular ya se ha llegado a un convenio extrajudicial y solo que es la acusación popular, que son 2 ex consejeros de Podemos del Cabildo. Sin embargo, la petición son 12 años de inhabilitación. ¿Le puede costar caro, señor Sanguinés, todo esto? Sí, efectivamente, entre otras cosas porque además, si eso se produjese, espero y deseo que no, pero desde el máximo respeto al proceso judicial y de lo que de él resulte, estaré en mi derecho de recurrir a un órgano colegiado, como sería la audiencia, pero de acuerdo con la legislación vigente, si a uno le inhabilitan, la inhabilitación es efectiva desde ese momento, aunque finalmente resultase absuelto. Pero mire, ya le digo, mi conciencia está muy tranquila, yo he aprendido a pechugar con las consecuencias que puedan tener ejercer las altas responsabilidades que he tenido. Desde luego mi honor y mi conciencia están en este sentido impolutos. Sí le tengo que matizar que la denuncia no tuvo en su origen una finalidad política. Quiero decir, no creo que Cruz Lanzarote tuviese ninguna finalidad política. Ellos trataron de defender los que entendían eran sus derechos y yo traté de responder apremiado, insisto, por el Gobierno de Canarias y por el diputado común en múltiples ocasiones, bajo amenaza de dirigirse a la Fiscalía, al diputado del común, y de llevar el tema a la justicia por parte del Gobierno de Canarias, tanto al Consejo Insular como al promotor, y con traslado al diputado del común, porque el diputado del común se había dirigido al Gobierno de Canarias. A día de hoy sí es cierto que quien único permanece es, además quien entendemos nosotros, la defensa entiende, no están legitimados. ¿Pero por qué, Pedro? Eso te lo he oído decir varias veces. ¿Por qué no están legitimados? Bueno, por una razón muy sencilla. El único auto de aceptación, de personación, de acusación popular que existe es uno que dice textualmente: se acepta la personación del grupo Podemos, que fue quien se personó. Que en sí mismo ya estaba mal, porque los grupos políticos no tienen capacidad para personarse. Los partidos políticos sí, los grupos no. Por eso Coalición Canaria no pudo recurrir el auto de archivo de la denuncia contra Carlos Espino que interpuso Astrid Pérez en nombre del Consejo de Administración. Nadie más que el Consejo de Administración o un particular podía interponer un recurso que tuviera interés, un particular en la causa. A Coalición Canaria se le negó, a Podemos se le permitió. Hay jurisprudencia que dice que no se puede, pero resulta que un buen día, no sé por qué razón, la defensa no lo sabe, quienes figuran como acusación ya no popular, sino particular, son los consejeros de Podemos que nunca se presentaron como tal y sobre todo nunca hubo un auto de aceptación de su personación que era legitime a estar sentados como acusación en ese juicio. Es verdad que esto ya lo hemos alegado y de momento no ha sido atendido y se planteará como una cuestión previa al juicio. Yo tengo honestamente pocas esperanzas de que prospere. Mis servicios jurídicos tienen otras. No tengo mayor temor a explicar lo que he estado haciendo, lo que he estado diciendo y explicando al juez. Porque ya le digo, mi conciencia está muy tranquila, ¿no? Y creo que puedo acreditar que equivocarme puede, pero si atendemos a las declaraciones de quienes además me asesoraron, fundamentalmente el secretario de la institución, que para mí es un gran profesional, que sigue sosteniendo que eso es de dominio público, al menos hasta donde yo sé, además del asesor externo, en el que algunos tratan de poner los focos, porque es cierto que hubo asesoramiento externo, pero ratificado en todos sus extremos por el secretario. También es verdad que el informe escrito es posterior, pero no para tratar de revestir de la legalidad lo adoptado. Ya le digo que previamente el asesoramiento fue muy claro. No es necesario informe por escrito y no es necesaria autorización judicial. El informe por escrito se pide con posterioridad y además se entrega en mano. Si hubiésemos querido revestir con ponerle fecha anterior hubiera sido suficiente, ante las amenazas y advertencias de que iba a ocurrir lo que estaba ocurriendo, esta querella. Bueno, Valentín, si tiene algo que no. Si no, vamos a aprovechar que está Pedro Sanguinés para hablar de otro tema y que sea la justicia quien hable, pues, cuando se realice este juicio en torno... Yo hasta el 24 ya no hablo más de esto. Por eso digo, que sea la justicia que hable.
Por cierto, don Pedro, hoy, ¿cómo ve usted todo el tema el Cabildo? Yo la verdad es que no puedo decir exactamente lo que decidió, pero la presidenta del Cabildo actual, Dolores Corujo, anunció que había recomendado a todos los alumnos o estudiantes que vinieran de la península hacia Canarias, y en este caso a Lanzarote, que vinieran con una prueba o con un test que demostrase que no está contagiado con el COVID-19. Pero digo que no entendí bien porque no sé si aquellos que, como no lo puede obligar, aquellos que no lo quieran hacer allí, que se lo pueden hacer aquí de manera gratuita. No lo entendió usted bien porque no se entiende muy bien, me parece perfecta la recomendación. Ocurre que el Cabildo de Lanzarote se ha puesto delante de la pandemia en una cuestión sanitaria en la que no tiene competencia, olvidando aquellas que sí tiene y que abandona, por ejemplo, tratando de ayudar a la recuperación económica, ¿verdad? Y a otras consecuencias de la pandemia, que es la destrucción de empleo galopante que lleva a la isla muy por encima del resto de Canarias. Tampoco el gobierno de Canarias en ese sentido ha sido exigente con el Estado, que por fin parece que va a exigir los test en origen, que tampoco es la solución, porque si es muy caro puede ser disuasorio, como han dicho las patronales. Lo que hay que hacer, yo creo, es copiar lo que se han hecho en otros sitios y con éxito. Tuvieron el pretexto durante mucho tiempo de que Europa no lo permitía. Pues bueno, ahora mismo acaban de decirse a sí mismos con esto que acaban de acordar, pero es que ya pudieron hacer lo que hacen Portugal o Italia con Madeira, con Azores, con Cerdeña, con Sicilia, que es exigir un control en las puertas de entrada y salida, donde dice el sentido y la lógica, desde marzo, desde el principio, que había y hay que hacerlo. Y es que no entre nadie en los aeropuertos, que no salga nadie de los aeropuertos sin el test realizado. Si se logra combinar un protocolo que además se refuerce en origen, pues bien, bienvenido sea, si ya lo traen, que no se haga en el aeropuerto. Pero eso debiera pasar con todas las zonas, además de riesgo. El decreto del gobierno sí, mejora el estado de las cosas, pero deja fuera muchísima gente, a todo aquel que no vaya a un establecimiento reglado, viviendas vacacionales, viviendas de los residentes ingleses, británicos, italianos, gente que venga de zonas de alto riesgo como Madrid en estos momentos, Barcelona. No hay ningún tipo de control en ese sentido. Y lamentablemente pasa con los test, pasa con la inmigración, y no sé si tendremos tiempo a hablar 5 minutos o 3 de los presupuestos del Estado, que son un auténtico atropello por la sumisión en el ámbito autonómico del gobierno del Partido Socialista, que lo preside al gobierno central, con la connivencia de Nueva Canarias y con un trato más neocolonial que el que se le dispensaba a la vieja Canarias, con la migración, con los test y con los presupuestos. Y en el ámbito local, en muchas de las islas, por este pacto PSOE-PP, en el caso de PSOE por la misma razón, no incomodar a Sánchez, y en el caso del PP por no arriesgar el sillón, pero desde luego Canarias está en estos momentos sumisa, sometida, y cuando no, en algunos casos yo diría que hasta humillada, ¿no? Bueno, tendremos tiempo porque todavía el tema tiene un largo recorrido, la aprobación de los presupuestos. Don Pedro, pero ya para terminar, pues no nos queda más tiempo. Al final usted se ha tomado un café con Pepe Torres, al final ha valido ese viaje que ha hecho Coalición Canaria en Aría en relación a presentar una moción de censura que se celebra, creo que el próximo día 13, creo que si no me equivoco, el sábado, ¿no? 23, ¿no? 23, perdón, el sábado 23, perdón. ¿Y a usted no le parece más interesante que yo le rebata que Pedro Quevedo diga aquí que la inversión media es superior usted con su discurso, a la estatal, cuando hasta periódicos como El País, nada sospechosos, ¿verdad?, de ser de Coalición Canaria, sacaron un mapa donde parecía Canarias como la de menor inversión de todo el Estado español? Yo lo que espero es que esa moción prospere, porque el Partido Socialista ha sido desleal a sí mismo, persiguiendo lo de siempre, deshacer todo lo anterior solamente por una vendetta política, y ha sido Loli Corujo y Alfredo Villalba los que han roto por razones de interés político un acuerdo que estaba funcionando de aquella manera en el Ayuntamiento de Aría. Yo creo que a partir de ahora, si tanto preocupan los vecinos de Aría, al menos las anualidades del convenio, que al final resulta que no era tan lesivo porque simplemente lo han adendado,
¿verdad?, puedan empezar a recibir lo que llevan perdiendo estos 2 últimos años en que no han recibido ni un céntimo de euro. Que lo vas a reclamar, me imagino que en la nueva corporación. Sí, lo que no ha hecho Alfredo, ni tampoco ha transferido de motu propio a la presidenta. Y que, por cierto, mañana llevan la adenda al pleno del Cabildo. La adenda Mañana va a pleno esa misma adenda. Va a estar interesante porque además de en la adenda, que va en el punto del orden del día, yo no lo sabía cuando presentamos una interpelación a la presidenta, en la que tendré ocasión de extenderme algo más, porque ya sabe usted que los puntos del orden del día apenas nos deja hablar. Esta vez la homilía no será el domingo, sino un sábado, la de la presidenta, pero en la interpelación, si tengo ocasión, que tenía previsto retirar, vamos a ver cómo va el punto del orden del día, pues a lo mejor podría abundar, y va a ser muy interesante porque los informes jurídicos a los que aluden, entre otras consideraciones, en realidad vienen a ratificar muchas de las cosas que yo he venido diciendo durante todo este tiempo y el por qué se trata simplemente de una adenda política que finalmente terminó con la ruptura del gobierno de Henaría porque trataron de imponernos una adenda política. Ya, pero para terminar, ya veo que usted me sorteó la pregunta de manera hábil. ¿Habrá boda después del noviazgo? Bueno, yo creo que es muy pronto para aventurar tantas cosas que se están hablando sobre lo que significa este acuerdo. Es claro que nacerá con ese espíritu y con esa vocación, pero creo que es mucho decir todo lo que se está hablando. De momento hay un acuerdo para gobernar Henaría, una confianza que reconstruir, todo hay que decirlo, pero bienvenido sea. Yo tampoco tuve en lo personal nunca ningún problema con Pepe Torres y si me tengo que tomar un café, una merienda y hasta un almuerzo con él, pues lo haré. Si incluso una copa, don Pedro, incluso una copa que siempre une más las copas que los almuerzos. Creo que don Pepe ya no bebe. Ya no bebe. Don Pedro, muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Pedro Sanginés, en este caso portavoz de Coalición Canaria en la oposición, pero que es noticia hoy porque el lunes tendrá que comparecer ante los juzgados, en este caso por un caso de una acción que adoptó cuando era presidente del Cabildo, de incautar una desaladora, en este caso del Club Lanzarote, que era el propietario del plan parcial Montaña Roja. No sé si tú quieres decir algo, Tomás. Bueno, ya lo que yo opino ya Pedro lo sabe porque fue uno de los temas recurrentes durante la legislatura pasada, en la que estuve en el Cabildo. Yo lo que pienso es que posiblemente el tema de la incautación sea la única cosa que realmente, no solamente una metedura de pata, sino que puede ser que hay una cuestión legal que que ahora se juzgará y se verá si es o no, ¿no? Pero que detrás pues, posiblemente haya habido más cosas. Es decir, no es normal que la misma persona, o sea, que mientras se estaba produciendo una entrega de algo tan importante como es el negocio del agua en Lanzarote a una empresa, tuvieses asesorando al presidente del Cabildo y a la empresa a la misma persona, o sea, que el asesor de cabecera legal fuese la misma persona. O sea, si ya puede haber dudas sobre cualquier proceso de adjudicación, porque eso, y más cuando es una capa, digamos, de un volumen de negocio como puede ser el del agua, pues este tipo de cosas. Entonces, ¿hasta qué punto se vio Pedro Sanginés impelido a mandar a pegar una patada en la puerta en este caso Montaña Roja por, digamos, ataduras que tenía de este tipo? Pues también eso seguramente no se juzgará. De todas maneras, sí se juzgó lo de Avianet, lo de, ¿cómo se llama? El abogado del Calatayud, y ha quedado ya. Él ni siquiera entró finalmente y otra cosa que en la denuncia. Lo dijo Pedro Sanginés ahora, uno de los testigos que van a ir era el defensor el defensor del pueblo, se llama. Que es el diputado del Común, en Canarias. El diputado del Común, que es el señor Jerónimo Saavedra, y va a ser uno de los que declare y que va a declarar, lógicamente, lo que estaba sucediendo. Quiero decir que no es por arte, porque de repente al Cabildo o al Consejo Insular de Agua se le ocurre decir vamos a incautar, sino porque había ya previamente una denuncias de los vecinos que se habían recogido por parte del diputado del Común y que el diputado del Común había llamado a... Aquí lo que habrá que dilucidar es porque una prevaricación es si usted hace algo a sabiendas de que no se puede hacer. En este caso, lo que se pide no son años de cárcel, son años de inhabilitación política. En este caso diríamos que si lo condena a 12 años, pues don Pedro Sanginés no se podría presentar a ninguna elección, ni podría a lo mejor tampoco ni siquiera votar en esos 12 años. Pero lo que aquí habría que analizar es si realmente se podía o no podía Pedro Sanginés hacer la incautación. Pero fíjate... Y el problema ahí donde está, es que hay gente
informe que dice que sí podía porque esto estaba en dominio público y por lo tanto es la única forma que tenían para no desabastecer de agua a la población ante la petición del gobierno de Canarias y del diputado del Común de que no se podía seguir manteniendo esta situación de que la planta desaladora del Club Montaña Roja, o el Club Montaña Roja sería el Club Lanzarote, estuviera vendiendo agua a terceros, porque sí podía hacer y podía suministrar agua autoconsumo para los hoteles, para sus hoteles o para sus urbanizaciones, pero no a terceros, es decir, a particulares. ¿Por qué? Porque hay otras desaladoras que siguen produciendo agua, en este caso para hoteles, simplemente. Pero fíjate, Jorge, con lo de la prevaricación, que lo ha recordado acertadamente, creo, Pedro San Ginés ahora, que en primera instancia el juez decía que no era necesario ni siquiera que a lo mejor que hubiese autorización judicial, que había plena competencia. Es una interpretación que se hace desde la audiencia le dijo que claro, sí. O sea que... Bueno, pues ya veremos lo que ocurre. En cualquier caso, ya veremos. Este caso sí llama la atención, en fin, que más allá del error o no que pudo cometer Pedro San Ginés por haber hecho esa incautación, lo que sí está claro es que al final Lanzarote pues no se ha visto perjudicada, al contrario, está recibiendo 400.000 euros que no recibía antes por poder seguir vendiendo el agua a terceros. Y los vecinos pagan la factura a mitad del precio que pagaban antes. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que más allá de qué es lo que habrá que analizar, porque esto le va a importar poco al juez. El juez va a analizar si se puede o no hacer una incautación. Don Tomás, nos tenemos que ir. Muchas gracias, buen fin de semana. Igualmente, don Valentín, nos vemos y ya nosotros regresamos el lunes con más noticias. Buenas tardes.